Además graban las clases, no hay problema. Ok, vamos a continuar. Hablamos sobre la epigenética, el microbioma y complejo mayor de compatibilidad. ¿Ya? Epigenética. Ah. Aló. Muy bien. Vamos a hablar de epigenética, microbioma y complejo mayor de histocompatibilidad. Hemos visto que el complejo mayor de histocompatibilidad pertenece al sistema inmuninato. Aquí es donde lo vamos a desarrollar. Pero antes tenemos que hablar de dos temas importantes. Uno es la epigenética y otro es el microbioma. ¿Qué piensan que es la epigenética? ¿Cómo los factores ambientales modifican? Sí, por ahí va. ¿Qué? Sí, por ahí va. Entonces, claro, va por ahí el concepto. Perfecto. Microbioma sí parece un término más entendible. Para ustedes, ¿qué creen que es la microbioma? El conjunto de bacterias, Las bacterias. Y su orden. Simplemente es la presencia de las bacterias que están en nuestro organismo, como las bacterias. La simbiosis, ¿no? Ya. Y el complejo mayor de compatibilidad que pertenece al sistema inmunitario. Vamos a empezar. Primero que nada lo voy a leer qué es epigenética. Es un término un poco más complejo. Te voy a explicar más o menos, espero que me entiendan. Epigenética quiere decir más allá de la genética, más que está por encima de la genética. Que hay factores, por ejemplo, medioambientales, que pueden influir en la genética de un ser. ¿Ya? Y no solo es no solo es medioambiental, sino incluso que estos pueden ser heredados por décadas de familiares. Por ejemplo, un clásico ejemplo les puedo poner así. Tenemos el tatarabuelo que fumaba bastante. Su hijo, estamos hablando del bisabuelo, no fumaba. El abuelo no fumaba. El papá no fumaba. Y la hija tampoco. Pero resulta que la hija, o sea, la tataranieta, si bien no fumaba, desarrolló artritis reumatoide. Y lo que se sabe un poco de la artritis reumatoide es que el cigarro, el tabaco está en relación a la artritis reumatoide. ¿Qué pasó ahí? Si ella no fuma, ¿por qué desarrolló artritis reumatoide? Es que un componente. Seguramente el tatarabuelo fumaba, ese gen del tabaco ha caído en su gen de ella. Y los otros familiares lo tenían, pero no lo desarrollaron la enfermedad. Pero así como ellos, pero resulta que ella tiene sus hijos, su hijo, su nieto, su bisnieto, uno puede tener la enfermedad y después de un momento a otro ya no tienen la enfermedad los demás. ¿Qué pasó ahí? Se borró ese gen. ¿Ya? Algo así funciona en lo que es epigenética. Entonces lo voy a leer. Epigenética, este libro del Quackler 2023, ya está desactualizado. Acaba de salir un libro 2025. ¿Ya? Acaba de salir un libro del 2025, pero otro autor de este año. Bueno, veamos. Epigenética, 1900, ¿qué dicen los primeros autores entre los años 1940 y 1950? Era reprogramación y destino del desarrollo celular. No se entiende, ¿no? Sigamos leyendo. Luego agregaron este concepto que el estado, que la epigenética es el estado de la epigenética se mantiene a lo largo de las divisiones celulares y por consiguiente es heredado. ¿Ya? Es lo que se dice decir, que se puede heredar esos componentes ambientales. Actualmente se describe el mecanismo que regula la transcripción de la actividad de la célula, en el sentido del mecanismo molecular. ¿Ya? Recordar, la secuencia del ADN determina el fenotipo, porque es única en cada individuo. La epigenética es crucial para la regulación de la transcripción. A comparación del código genético, el código epigenético es modificable, por lo que existen cambios en la expresión de los genes. Estos cambios son heredables, se pueden agregar o sustraer de acuerdo a la adaptación celular. Es decir, que el organismo se adapta, ¿no? Frente a un medio ambiente. ¿Ya? Y la epigenética también está influenciada por el medio ambiente. Y coincide. Sigamos. Entonces, vamos a decir, a grosso modo, el mecanismo básico de la epigenética. Este es lo más simple que podría realizar. Una viene a ser la modificación de las histonas y otra viene a ser la modificación del ADN. ¿Ya? Dentro de la modificación de la histona existen genes, writers, readers y racers. Writers escriben,
reader, es que leen este gen y lo transcriben, y eraser, que lo guardan en este gen y al partir no se vuelve a activar nunca más. Y writer es que se agrega uno nuevo. Y modificación del ADN es la aniquilación de la citosina de ADN. ¿Ya? Entonces, más o menos sucede así. ¿Recuerdan? ¿Cómo se llama esto? ADN. ¿Qué son estas proteínas que están ingresando al ADN? Histonas. Hasta ahí todo bien. Eso está en el capítulo de biología, ¿no? Biología, bioquímica, ¿ya? Fisiología, ¿no? Embrio, ya. Muy bien. Pero aquí cambia la cosa. Vamos a complicarlo más. Si se dan cuenta, este círculo celeste, morado, rosado, son diversos genes. HAT, BRD, HDAC, son como decir unos genes. No llegamos más a fondo. Simplemente, este es un gen, este es como una proteína, un gen. Writer, un gen, un componente reader y un componente eraser. Va a depender, estos son diversos genes, ¿no? Y van a actuar justamente en un punto de la molécula del ADN, junto con la histona. Si digamos, como les comentaba, el caso del tatarabuelo, ¿no? Que digamos fumaba bastante, entonces el gen del cigarro, del tabaco, ha ingresado ahí y se ha heredado en el tiempo. Y justamente cuando le tocó a la tataranieta el problema de la artritis reumatoide es que el gen del tabaco se activó sin ser fumadora. Y ocurrió el problema del reader. Y seguramente, y cuando tú digamos el ejemplo, ¿no? Ha tenido un nieto, un tataranieto, ya nunca más se presentó la artritis reumatoide. ¿Qué pasó ahí? Se activaron unos genes eraser que borraron ese gen. ¿Ya? Más o menos así funciona lo que es epigenética. Aquí les vamos a poner algunos ejemplos. Ejemplos, por ejemplo, síndrome de Prader-Willi, Angelman, Bedwick, Mierda. La alteración de la epigenética puede conllevar a ciertos tumores. ¿Ya? Eso está bien, ¿no? Puede ser. Se encontró en enfermedades neurológicas degenerativas, enfermedades autoinmunes. Ejemplos de enfermedades autoinmunes tales como el lupus o la artritis reumatoide. Por ejemplo, si se dan cuenta, va a haber genes, alteración epigenética, ¿dónde? Ya sea prenatal o ya postnatal y durante el resto de la vida. Por ejemplo, prenatal, si la mamá está con malnutrición, va a influir mucho en los genes del bebé. Y esto va a conllevar a problemas durante el resto de la vida. Por eso, si cuando lleguen al tema de ginecología, obstetricia, van a darse cuenta que vemos la malnutrición de la madre, o según han hecho en cardiología, que hay factores de riesgos cardiovasculares, que si no me equivoco, tiene que estar relacionado porque tiene un antecedente de baja peso al nacer, o macrosómicos tienen riesgo de desarrollar, por ejemplo, diabetes, presión alta. Es que no me equivoco. Si estoy diciendo mal, me lo puede corregir, no soy la especialidad, pero más o menos para ahí funciona. Ahí está. Luego, seguidamente, existen otras alteraciones epigenéticas. Aquí ocurre la alteración del medio ambiente, toxinas, la misma nutrición, el tabaco, activa, inhibe enzimas epigenéticas y el estrés, inflamación, infecciones crónicas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pueden desarrollar? Son otras moléculas, no lo sé por qué es el ADN, bueno, ahorita no nos importa. Y tampoco nos importa. Lo único que nos debe importar existen alteraciones, este es un ejemplo. ¿Ya? Eso es todo con respecto a la epigenética. Lo hice lo más breve posible porque es un tema muy complejo. ¿Ya? Seguidamente vamos a hablar acerca de la microbioma. Este es un tema un poco más sencillo de entender. ¿Ya? La microbioma, miren esto. Todos los mamíferos, incluido el ser humano, presentan microorganismos que habitan en cavidades de superficie. ¿Dónde están estos microorganismos? Ahí está. De piel, de respiratorias, superdigestivos, genitourinarios. Es decir, tenemos bacterias que son como nuestra... ¿Cómo se llama cuando un organismo vive dentro de otro organismo, se ayudan uno al otro? Simbiosis, ¿no? Sucede algo así. Somos como comunidades ecológicas de simbiosis comensales y patógenos. Cuando esta simbiosis se altera, producen enfermedades, ¿no? O alteraciones. Por lo tanto, tenemos que mantener esa simbiosis entre nosotros y las bacterias que tenemos en nuestro organismo. Ya sea en la piel, en el tubo digestivo, en el tubo respiratorio. ¿Ya?
Los humanos proveemos alimentos a las bacterias, virus y hongos que nos retornan su ayuda en el tubo digestivo, degradando polisacáridos y produciendo vitaminas. ¿Ya? Es decir, nosotros alimentamos a estas bacterias, a estos microorganismos, para que estos microorganismos produzcan todas las sustancias para que nos favorezcan. Eso se acuerdan, antes se habla de la microbiota, ¿no? Sí. Ya, ese es. Entonces, existen 4 especies dominantes de la flora bacteriana. Este es importante, eso sí hay que memorizarlas. Firmicutes, bacteroidetes, proteobacterias y actinobacterias. Eso les recomiendo que lo memoricen. ¿Ya? Firme. ¿Ya? Es fácil de olvidar. Pero yo les recomendaría que lo memoricen. ¿Ya? ¿Y qué es una microbioma? Pero la disbiosis es el desbalance de la composición del microbioma. Es decir, si existe una alteración en el equilibrio del número de bacterias, digamos, se dispara el número de bacterias, entonces ya no son sanas, sino ya se vuelven como una infección, se convierte en una infección y nos produce problemas. Ejemplo, enfermedad de regla aguda, ¿no? ¿Qué? Sí, lo vamos a ver más adelante ese tema. Pero más o menos funciona así. Por ejemplo, en el caso, ¿cuál es tu nombre? Sashenka. Ya, si se habrán dado cuenta, con respecto a la disbiosis, esto es lo que sucede. Por ejemplo, en la enfermedad de Crohn pasa este problema. Existe una disbiosis en la alteración de las bacterias y se cree que eso es parte de la fisiopatología de la enfermedad de Crohn. Y eso es una inflamación crónica. Eso lo vamos a desarrollar cuando lleguemos a ese tema. Cuando hablemos en el capítulo de las espondiloartritis axiales y periféricas. Ahí lo vamos a ver, la enfermedad de Crohn, junto con la psoriasis y la artritis reactiva. ¿Ya? Eso vamos a ver más adelante. Aquí es un ejemplo. Les traigo esta imagen para que me entiendan cómo funciona la microbioma. Interesante. Esto es lo normal. Bacterias y nuestras células viven con una comunidad, en el intestino de preferencia. Este es el ejemplo más común. Recordad que en el pH 17 es extracelular, pH 1 es intracelular, existen células detríticas, linfocitos de regulador en abundancia, en buena cantidad, para que no exista un problema autoinmune o un problema inflamatorio en dicha zona. La plasmática está en orden, los linfocitos, las médulas, y miren el hueso, está normal, ¿no? Pero ¿qué sucede si hay una disbiosis? Ejemplo, causas genéticas, dieta, y miren qué dice al final. Por lo tanto, para un resfriado, por favor, no den antibióticos. ¿Ya? Paracetamol y ibuprofeno nomás. ¿Ya? Pero no den antibióticos. Nada de estar usando amoxicilina con ácido clavulánico para un resfriado. ¿Ya? Tampoco nada de estar usando diclofenac con dexametasona para un resfriado. No hablamos. 6 dosis y todo ¿Ah? el resfrío. 6 dosis de resfrío. Tos y resfrío. Criterio de centro. ¿Sintomáticos? Claro. ¿Sintomáticos? Antitusígeno. Sintomáticos. No te tengas que usar antibióticos. ¿Y si tiene Ya estás sospechando, si recién estás sospechando, si estás más seguro que es más para una infección bacteriana, ahí sí podrías pensar en recién utilizar un antibiótico. Pero trates de no usarlo en lo posible. ¿Ya? Por eso a los niños, cuando hagan pediatría, no den antibióticos para un resfriado. Paracetamol y si tiene diarrea, sal de rehidratación oral. Ya, cuando roten, van a ver. Cuando hagan emergencia, y van a ver. Cuando sean internos, van a darse cuenta de la realidad. ¿Ya? 3 meses en pediatría, emergencia. ¿No? ¿Ya? En la noche. ¿Ya? En la madrugada les van a necesitar antibióticos. No lo hagan, ¿ya? Ya. Bien, si se dan cuenta, la alteración de la dieta, antibióticos y factores genéticos producen una disbiosis. Estas son las bacterias. Y miren esto, hay una inflamación. Mira, hay bastante TH1, pero también hay no hay una adecuada cantidad de los TH, ¿dónde está? El TH regulador no se genera una adecuada, pero hay más procesos inflamatorios. Es decir, no es suficiente el TH1 para que lo compense. El TH regulador, no, ¿qué está hablando? El TH regulador no es suficiente cantidad para que lo apague estos otros. ¿Cuál se llama regulador? ¿Ya? Y si dan cuenta hay un proceso inflamatorio. Y no solo ocurre en el sistema digestivo, ocurre también en el problema articular. Ejemplo clásico, enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. ¿Ya? Si se dan cuenta, un problema intestinal
conlleva un problema articular, como si fuera una artritis reactiva o una espondilopatía asociada a enfermedades inflamatorias tales como Crohn o colitis ulcerativa. Ahí está. ¿Ya? Luego, hemos terminado de hablar de la microbioma. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No hay dudas. Continuamos. El siguiente tema que vamos a hablar va a ser los agentes de reconocimiento de extraños. ¿Ya? Sí, ahora sí retornamos al tema del sistema inmune innato. Y aquí está. Dentro del sistema inmune innato, estaba pendiente de hablar de los Toll-like receptors. Existen otros componentes de la resistencia de unión a las manosas. ¿Qué reconocen ellos? Reconocen patrones. No puede diferenciar adecuadamente si es una bacteria o es nuestro propio organismo. No son específicos. No pueden diferenciar, por ejemplo, de una bacteria o un virus. Lo único que saben, dice, están a ciegas. Este es sano. Sé que este es el enemigo. Pero no sé qué es, pero este es el enemigo. Hay que matarlo. Hay que eliminarlo. ¿Me entienden? ¿A qué quiero llegar? Pero no saben a quién está enfrentando. Es lo que hacen. Entonces lo van a atacar sin saber qué es exactamente. Esos son tipos de moléculas. Ese es el sistema inmune innato. Pero también tenemos un agente de reconocimientos del sistema inmune adaptativo, que viene a ser el complejo mayor de compatibilidad. Ahí está. Ahí está el complejo mayor de compatibilidad y está más en relación al sistema inmune adaptativo. ¿Se acuerdan que no les comenté al inicio? Ahí está. Vamos a hablar de esto. Mira, estos complejos mayores de compatibilidad son bien específicos en reconocer estructuras extrañas, patógenos o sustancias extrañas, antígenos. Y esos son más especializados en reconocer. Mientras que los Toll-like receptors, los Lecithin unión a bananos, los MBL, pueden detectarlos. Solo saben que es algo malo, es algo bueno o es algo malo, solo lo detectan. En cambio, el complejo mayor de compatibilidad ya lo puede diferenciar si es una bacteria o es un virus o es algo extraño. Ejemplo, un riñón trasplantado, ¿no? Ahí en ese mundo. Entonces, dentro del complejo mayor, ¿por qué se llama complejo mayor de compatibilidad? Porque son un grupo de moléculas, son varias proteínas que durante los estudios han tratado de poner diversos nombres, pero como son demasiados, fácil, agarramos este grupo, este se llama complejo 1, este se llama complejo 2, para fines prácticos, ¿ya? Entonces, dentro de ese grupo de complejos, por eso, como son varios componentes, los han agrupado en grupo 1 y grupo 2. Grupo 1 se llama complejo mayor de compatibilidad 1, complejo mayor de compatibilidad 2. ¿Ya? Y miren, y dentro de eso hay unos genes encargados de codificar este complejo mayor de histocompatibilidad. Es el Human Like Antigen, más conocido como HLA. Ahí viene el HLA. Entonces, hablamos de los dos más importantes. Existen dos tipos: complejo mayor de histocompatibilidad 1 y complejo mayor de histocompatibilidad número 2. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 está presente en todas las células del organismo, todas las tienen. Mientras que el complejo mayor de histocompatibilidad número 2 predominan en las células presentadoras de antígenos, linfocitos B, macrófagos y células dendríticas. ¿Ya? La función principal del complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2 son presentar antígenos en los linfocitos T, eso en general. Pero la segunda función exclusivamente del complejo mayor de histocompatibilidad es regular a los natural killers. Están en relación a los natural killers. Por lo tanto, si el complejo mayor de histocompatibilidad 2 detecta, digamos, una célula cancerosa, va a llamar al natural killer para que lo mate. ¿Ya? ¿Me entienden? O un virus que esté infectado, o una célula que esté infectada por un virus, gracias al complejo mayor de histocompatibilidad, el natural killer lo va a eliminar. ¿Ya? A esta célula infectada. O una célula tumoral. Y miren esto, con respecto a los genes de HLA, existen 6 diversos genes para cada para cada complejo, por lo que cada organismo vivo presenta un complejo mayor de compatibilidad específico. Es decir, trae como resultado que cada persona puede responder diferente a un mismo antígeno. Por ejemplo, virus, ejemplo, injertos. Por ejemplo, una persona se infecta por ejemplo, con virus inicial respiratorio. Le da un resfriado. A la otra persona, a un organismo, a una persona llamada B, le da el mismo virus, la misma especie, pero en vez de darle un resfriado, le da una bronquiolitis. ¿Qué pasó ahí? Si es el mismo virus. No es lo mismo, cada persona lo hace diferente. ¿Ya? Otro ejemplo.
Por ejemplo, un paciente, digamos, infectado con una infección faríngea bacteriana. El otro paciente se infecta con el mismo microorganismo, en vez de darle faringitis le da una meningitis. ¿Qué pasa ahí? Sí, es la misma bacteria. ¿Qué pasó ahí? Entonces cada persona es diferente. Y es lo que hace la diferencia. Ahora, esta importancia del complejo mayor de compatibilidad tiene que ver mucho con el uso de los injertos. ¿Ya? No es suficiente que sean el grupo, el tipo de sangre. ¿Ya? Por eso tienen que ver varios estudios, ¿no? Sigamos. Yo no, se acabó la batería. No, hay 2 puntos. A ver, ya, retrocede. Baja, sube. ¿Subo? Sí, una más. Uno. Ya está. Ahí. Ahora sí, dentro del HLA. Muy bien. Mucho tiempo Miren descansando. esto. Una cosa es hablar de loci, otra cosa es hablar de locus. Locus es una región. Loci son varias regiones. Así es en inglés, ¿no? Locus, una localización, y loci son varias localizaciones. En el loci se han identificado 3 tipos de HLA. El 1, 2 y 3. Los más conocidos es el 1 y el 2. Y son con lo que más vamos a trabajar, con el 1 y 2. El 3 existe 3. Pero nos enfocamos más en el primero y en el segundo. Miren, en el grupo del HLA tipo 1 tenemos al gen A, al gen B y al gen C. En el HLA 2 tenemos al gen DP, DQ, DR. Ya. Pero la importancia del HLA recae que está en relación a diversas enfermedades. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la cabeza, la espondilitis anquilosante está relacionado con el HLA de tipo B27. Estas preguntas al examen. Ya les estoy avisando. ¿Ya? El síndrome de... Han hecho nefrología, ¿no? Ya, ¿qué es el síndrome de Goodpasture? Es una como media luna, ¿por qué? No, cuando se recuerda. ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Es un tipo de...? Por ejemplo. ¿Qué? ¿Qué dice? Ya, están cerca de la renal. Ajá, no. La inmunoglobulina en vez de, se confunde por epitelio, creo, y en vez de atacar al del respiratorio, Más o ataca al menos. riñón. El síndrome de Goodpasture es que altera la membrana basal. Está. Ataca y causa un síndrome de En vez de Crohn. atacar el Les doy un adelanto. Es un tipo de vasculitis. ¿Ya? Es una vasculitis. Pero no es de la vasculitis clásica de los ancas. Es otro tipo de vasculitis. Lo vamos a desarrollar cuando hablemos de vasculitis. ¿Ya? Miren esto. Insulin dependent diabetes mellitus. ¿Qué quiere decir? Diabetes mellitus tipo 1. El 2 es metabólico. El 1 sí es netamente más genético. Más tiene que ver con los genes. Esclerosis múltiple. Pértigo. Es importante. DR4. Artritis reumatoide. DR4. ¿Qué tiene que ver? Mira, pértigo, artritis reumatoide. Esto vamos para dermatología. Este es mío. Artritis reumatoide. ¿Ya? Si se dan cuenta. Ya, pero mira, comparten el tipo del mismo HLA. DR4. ¿Ya? Luego menciona acá el lupus erectoral sistémico DR3. Las preguntas que eran clásicas en los exámenes, estos, vamos a ver que esto es actualizado. Era clásica. ¿Qué gen HLA está relacionado al artritis reumatoide? DR4. Y el lupus DR3. Son preguntas de examen y la espondibilidad anquilosante HLA de 27 también es preguntas de examen. Esos 3 datos que les estoy dando han sido preguntas de examen alguna vez. En general, he visto. ¿No? De nada he visto. En varias preguntas de examen. No ha preguntado.
Así que esa tablita que ven ahí es importante. No sé si en endocrinología van a tocar sobre el DRT2. Yo pienso que sí lo va a tocar. En dermato también lo van a tocar el DR4. Así que les estoy avisando. En neurología, cuando hablen de esclerosis múltiple, ahí está, DR2. Ahí está. Cada enfermedad. Así que esta tablita es muy importante. No, verdad, ya no. Siguiente. Miren esto, la importancia del complejo mayor de compatibilidad con trasplante y rechazo inicial. Esto sí, si un organismo se trasplanta a sí mismo se llama autoinjerto. ¿Ya? Sin injerto, sin injerto, no ha dicho sin injerto, un gemelo. Idéntico. Trasplanta su órgano a su gemelo. Luego, al injerto, un humano a otro humano. Y ser injerto de un humano a un animal. ¿Ya? Estamos los términos. ¿Ya? Esa es la utilidad del complejo mayor de compatibilidad. Obviamente, el que es autoinjerto, difícil que haya un problema de complejo mayor de compatibilidad por ser el mismo organismo. Por ejemplo, digamos, sufres una quemadura en el brazo derecho. Fácil, vas a cirujano plástico, te hacen un corte en la piel del otro brazo y se acabó. Ese es un autoinjerto, ¿no? Luego, bueno, ahora sí es injerto, después el trasplante, el clásico ejemplo del trasplante renal, ¿no? Ya, inicio el injerto, esto ya puede ser una fuente de trasplante de órganos, pero eso ya más para estudio. Pero más que todo, los más utilizados obviamente son los primeros, ¿no? Electros. A ver, ¿cómo funciona el complejo mayor de compatibilidad? Las células presentadoras de antígenos, ¿se acuerdan de ellas? Presentan los macrófagos, los linfocitos B, células dendríticas, presentan los linfocitos T a través del complejo mayor de compatibilidad tipo 2. Los target cell son células nucleadas infectadas en el intracelular. ¿Quiénes son los target cell? Virus, algunas bacterias. ¿Qué bacterias? Intracelular. TBC, por ejemplo. O células malignas, como un cáncer. Presentan los linfocitos T a través del linfocitos, a través del complejo mayor de compatibilidad tipo 1. ¿Ya? ¿Y cuáles son las restricciones del complejo mayor de compatibilidad? Este es importante, pregunta clásica del examen. Cuando les preguntan en el examen de admisión, si el complejo mayor es de compatibilidad tipo 2, interacción entre el CT4, y el complejo de compatibilidad tipo 1, interacción entre el dispositivo TCD. Pregunta clásica de examen. Ahí. ¿No? ¿Ya? Esas son preguntas clásicas. ¿Ya? Bien. Siguiente. Ya está. Muy bien. ¿Alguna duda? Este tema es un poco más complejo que el anterior. Entonces nos faltaría hablar del sistema de complementos. Vamos a ver más adelante. ¿Qué hora es? 4 y 45. 4 y 45. 4 y 45. Ya. Nos vemos a las 5 de la tarde.